Algunas historias comienzan con un crimen, otras con una desaparición, pero hay casos que parecen desafiar cualquier explicación desde el primer momento. En octubre de 2009, una familia de Oklahoma salió de su casa con la intención de visitar un terreno donde soñaban construir una vida nueva. Estaban Bobby Jamison, su esposa Cherry Lynn y su hija de 6 años Madison. Pero lo trágico es que nunca regresaron. Días después, apareció su camioneta abandonada en medio de las montañas. Y como si el escenario ya no fuera suficientemente extraño, también encontraron el perro familiar. Estaba desnutrido, deshidratado, pero seguía vivo, aunque la familia había desaparecido. 4 años después, unos cazadores encontraron 3 esqueletos muy cerca uno de otros. Sin embargo, el hallazgo no resolvió el misterio. En realidad, solo multiplicó las preguntas. ¿Fue un accidente? ¿Un asesinato? ¿O existe una explicación que nadie ha descubierto? Pero primero, si te gustan los casos de true crime, desapariciones, misterios sin resolver, o incluso casos con un toque paranormal, este es tu canal. Actualizamos 2 veces por semana, así que si te gustó el contenido y quieres ver más, te invitamos a suscribirte, dejar un like, un comentario e incluso recomendaciones. Ahora sí, vamos al video. Bobby no llevaba una vida sencilla. Años previo a la desaparición, había sufrido un accidente que le dejó secuelas físicas importantes. Desde entonces, convivía con un dolor crónico y necesitaba distintos medicamentos para poder controlarlo. Entre ellos, había analgésicos potentes y relajantes musculares. Un detalle que más tarde algunos investigadores considerarían relevante al analizar su comportamiento en las últimas imágenes conocidas de la familia. Quienes lo conocían, lo describían como un hombre trabajador, que pese a sus dificultades, seguía intentando sacar adelante a su familia. No obstante, esos problemas de salud también habían generado un importante desgaste económico y emocional. Cherry Lynn, por su parte, tenía una personalidad distinta. Era una mujer intensa, con un fuerte interés por la religión, y según algunos familiares, también por los temas relacionados a lo paranormal y lo espiritual. Algunas fuentes señalan que en los meses previo a la desaparición, había atravesado episodios de ansiedad y conflictos familiares. Sin embargo, muchas afirmaciones que circulan sobre ella provienen de rumores difundidos años después y nunca fueron confirmadas oficialmente. Por eso es importante separar aquello que está documentado de lo que simplemente forma parte del morbo del caso. Y luego estaba Madison, que tenía apenas 6 años. Era la única hija del matrimonio. Cada fotografía conocida muestra a una niña sonriente. Buena parte de la atención pública se centró precisamente en ella, porque independientemente de lo que hubiera ocurrido entre los adultos, una niña también había desaparecido sin dejar rastro. La familia estaba interesada en comprar un terreno aislado en las montañas de San Boise, cerca de Red Oak, Oklahoma. Su intención era mudarse. Buscaban comenzar una nueva etapa lejos de la ciudad. Poco antes de salir, quedó registrada una escena que años después sería analizada una y otra vez. Durante aproximadamente media hora, una cámara de seguridad grabó a Bobby y a Cherry Lynn entrando y saliendo de la casa mientras cargaba la camioneta. No se observa una discusión o tampoco gestos evidentes de afecto. Simplemente parecen concentrados en trasladar sus pertenencias. Algunos investigadores comentaron que ambos se movían de manera inusualmente lenta. Otros creen que el cansancio o los medicamentos podrían explicar esa impresión. Las imágenes por sí solas no permiten sacar conclusiones. Ese mismo día, emprendieron camino hacia el terreno. Fue la última vez que alguien pudo confirmar dónde estaban. Cuando dejaron de responder llamadas, familiares comenzaron a preocuparse. Pocos días después, comenzó la búsqueda. La camioneta fue localizada en un camino rural. Todo parecía indicar que la familia había abandonado el vehículo por voluntad propia, pero el interior resultaba desconcertante. Dentro de la camioneta permanecían objetos que normalmente una familia jamás dejaría atrás: teléfonos celulares, las billeteras, llaves, documentos personales y aproximadamente $32.000 en efectivo, una cantidad enorme para dejar abandonada en una camioneta. Si alguien lo hubiera asaltado, ¿por qué dejar ese dinero? Y si habían decidido marcharse voluntariamente, ¿por qué no llevárselo? Nada indicaba un robo. Tampoco existían señales claras de violencia dentro del vehículo. Sin embargo, había otro detalle que llamó la atención de los investigadores. El perro de la familia seguía allí. Había sobrevivido varios días sin apenas agua ni alimento. Ese hallazgo planteó una pregunta difícil de responder. Si la familia abandonó voluntariamente la camioneta, ¿por qué dejarían atrás a su mascota?
Durante semanas participaron helicópteros, equipo de rescate y voluntarios. Las montañas fueron recorridas una y otra vez, pero no apareció ninguna pista. Parecía como si la familia hubiera desaparecido por completo. Hasta que 4 años más tarde, unos cazadores encontraron restos humanos a menos de 5 kilómetros del lugar donde había aparecido la camioneta. La identificación confirmó lo peor. Era Bobby, Sherilyn y Madison. Lamentablemente, el avanzado estado de descomposición impidió determinar la causa exacta de la muerte, y ese detalle marcaría el caso para siempre. Con el tiempo, se fueron fabricando una cantidad inimaginable de teorías. Lo primero que pensaron, un accidente en la montaña. Es la explicación que muchos investigadores consideran más probable. La camioneta no presentaba signos claros de haber sido forzada, y según la investigación, la familia había viajado hasta esa zona porque estaba interesada en comprar un terreno cercano. Es posible que decidieran continuar a pie para explorar los alrededores. Sin embargo, las montañas Sam Boise no son un lugar sencillo. Aunque no tienen grandes altitudes, están cubiertas por densos bosques, caminos poco marcados y terrenos irregulares. Es fácil perder el sentido de la orientación, especialmente si uno se aleja de los senderos. Los restos fueron encontrados aproximadamente a 5 kilómetros del vehículo. Puede parecer una distancia corta, pero en un terreno de esas características, el recorrido puede resultar mucho más exigente de lo que parece. Algunos investigadores también señalaron que Bobby sufría fuertes dolores crónicos y tenía movilidad limitada debido a lesiones anteriores. Si la familia se internó en el bosque y alguno de ellos sufrió una caída o una emergencia médica, regresar hasta la camioneta podría haberse vuelto imposible. Otra posibilidad es que la familia se encontrara con otra persona después de abandonar la camioneta. La zona donde desaparecieron era extremadamente aislada, pero no completamente deshabitada. Existían caminos forestales utilizados por cazadores, propietarios de terreno y habitantes de la región. Algunos investigadores analizaron si Bobby o Sherilyn mantenían conflictos personales que pudieran haber terminado en un ataque. También se investigaron disputas familiares y otros posibles enfrentamientos. Sin embargo, ninguna de esas líneas produjo pruebas concluyentes. El mayor obstáculo fue el tiempo. Cuando los restos fueron encontrados habían transcurrido casi 4 años. El avanzado estado de descomposición impidió determinar con precisión cómo murieron. No fue posible establecer si habían recibido disparos, heridas con arma blanca o cualquier otro tipo de lesión que pudiera confirmar un homicidio. Tampoco aparecieron evidencias físicas que permitieran identificar un posible responsable. Por ese motivo, aunque el homicidio sigue siendo una posibilidad, nunca pudo demostrarse. Curiosamente, ambas teorías tropiezan con el mismo problema, la falta de pruebas. Si fue un accidente, resulta difícil explicar por qué abandonaron todo dentro de la camioneta. Si fue un homicidio, nunca apareció una sola evidencia física que señalara un responsable. Bobby sufría dolor crónico. Sherilyn atravesaba un periodo complicado. Algunos investigadores plantearon que el estrés acumulado pudo influir en las decisiones que tomaron aquel día. Pero nuevamente, la evidencia disponible no permite afirmar que esa fuera la causa de lo ocurrido. Sería únicamente una hipótesis. Estas probablemente sean las más conocidas en internet. Se habla de espíritus, sectas, maldiciones, incluso de actividad sobrenatural relacionada con la zona. Es cierto que Sherilyn mostró interés por cuestiones espirituales, y que algunos medios amplificaron ese aspecto, pero hasta la fecha, no existe evidencia verificable que relacione esos intereses con la desaparición o la muerte de la familia. Son teorías populares, no conclusiones de la investigación. Con el paso de los años, muchas historias terminan encontrando una respuesta. Esta no. Sabemos cuándo salió la familia Jamieson de casa. Sabemos dónde apareció su camioneta. Sabemos dónde fueron encontrados sus restos. Pero seguimos sin saber qué ocurrió entre esos dos momentos. Quizás algún día aparezca una nueva prueba que permita reconstruir sus últimas horas. O quizá este sea uno de esos casos que permanecerá abiertos para siempre. Porque a veces, el mayor misterio no es descubrir quién fue el responsable. El mayor misterio es comprender cómo una familia puede desaparecer prácticamente sin dejar respuestas. Y mientras esas respuestas no lleguen, las montañas de Sam Boise seguirán guardando un silencio que, más de 15 años después, continúa siendo tan inquietante como el primer día. Y este sería el relato de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Cuídense mucho y nos estamos viendo el sábado con el siguiente video.